Denme un minuto. This call is now being recorded. Listo, ahora sí. Entonces empiezo a proyectar mi pantalla y también les voy a pedir un favor, chicos, que tengan a la mano nuevamente su hoja blanca, su pluma. En esta semana, en este día, recuerden que vamos a retomar lo que ya habíamos visto la semana pasada, que es la tabla de características del origen y la evolución del teatro, pero con otras etapas. Vamos a ver otras etapas diferentes. Van a ser 8 etapas. Entonces, sí necesito que vayan ustedes anotando las características que consideren importantes para que puedan construir su tabla de características y me la hagan llegar el día de hoy. Entonces, empiezo a compartir mi pantalla para empezar a explicar. ¿Ya se ve, chicos, la pantallita? Ya, maestra. Ok, perfecto, gracias. Ustedes se puede decir que el título de su tabla le van a colocar Paseo por el Teatro del siglo XVIII, XIX, XX y XXI. Obviamente vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando el teatro a partir del siglo XVIII hasta el siglo XXI. ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son esos movimientos nuevos que se han generado dentro de esta disciplina que es el teatro? Y también aquí ustedes sí me gustaría que fuéramos un poquito más analíticos en la cuestión de las imágenes. Me voy a basar mucho en estarles haciendo ciertas explicaciones de acuerdo a las imágenes para que pues ustedes puedan comprender mejor no solamente el cambio, cómo ha evolucionado, sino que también puedan darse cuenta cuáles son esas características que se han ido agregando, que se han ido sumando para que podamos conformar lo que conocemos como teatro ya contemporáneo y el que ustedes pues yo creo que ya muchos conocen, ¿sale? Entonces vamos a empezar con nuestra primer etapa. En esta etapa, pues vemos la parte de la ilustración, ¿no? Esta es una primera etapa que surge en el siglo XVIII. Esta etapa surge con un pensamiento donde la razón imponía o la razón determinaba las acciones de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? A que el teatro tiene la función o adquiere más bien la función de moralizar y también de poder generar cierto conocimiento en los espectadores. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos una etapa que era la etapa del Renacimiento, donde les decía, ya quedó atrás la parte de el poder entretener, o sea, no solamente se entretiene en el teatro, sino ya también en la época del Renacimiento adquiere la función de poder educar a un pueblo. En el caso de la ilustración, rescata justamente esa característica y dice, bueno, ahora el teatro no solamente va a entretener y educar, sino también va a adquirir una nueva función y esa función tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que una obra de teatro tendría que tener elementos que ayudaran a que las personas que vieran esa obra no solamente entendieran a lo mejor el concepto de la obra, la emoción, a lo mejor que generara un cambio a lo mejor determinado en su mente o en su mentalidad, sino también que adquirieran conocimiento. Ese es como el punto importante dentro de esta etapa. Y también en esta etapa pues se empieza a generar la idea o la necesidad de poder ser libre, o sea, de poder demostrar cierta libertad en la expresión de los sentimientos. Y con esa libertad de expresión de los sentimientos surge la siguiente etapa, que es la etapa del romanticismo. ¿Qué me dice aquí en la etapa del romanticismo? Pues que justamente se desata un subgénero, que es el melodrama, y que en este subgénero melodramático, la característica importante que tiene es que siempre va a existir un villano y una persona que es la más buena, ¿no? O sea, siempre van a existir esos dos personajes y que esos dos personajes están al mismo nivel. Ustedes a lo mejor hoy en día encuentran esta parte de protagonista y antagonista
protagonista, ¿no? O sea, el personaje que tiene el protagónico, el personaje principal, pero hay un personaje secundario que es el antagónico. En el caso en la época del romanticismo no había ese nivel de personajes, más bien solamente existía los personajes principales y los personajes secundarios. En el caso de los personajes principales, pues son justamente los que les comenté hace un momento, una persona que siempre iba a ser la mala, la que iba a hacer las fechorías y demás, y la persona buena, ¿no? La que a todos ayudaba y demás. Entonces, aquí es en donde empieza a desatarse este género, pero también se empieza a requerir que en todas las obras tenga mayor fuerza la emoción, que aquí en realidad se construya una obra a base de emociones. Obviamente aquí la palabra pues de manera muy correcta dice romanticismo, ¿no? Pues estamos hablando de que aquí la sensibilidad, la sensualidad, el amor tenían que estar inmersos en la obra de teatro que se iba a representar. Después, justo cuando viene la parte del romanticismo, o concluye más bien esta etapa del romanticismo, se viene otra etapa, porque dicen, bueno, es que ya vimos la parte del conocimiento, ya vimos que existe una etapa donde la parte de las emociones es muy importante, pero ¿qué hay de que los espectadores vean una obra pues muy allegada a la vida real, ¿no? Muy allegada a todos esos hechos que en la vida real suceden y que obviamente se tienen que plasmar en una obra de teatro. Ah, bueno, pues entonces aquí le da cabida al realismo. Esta etapa es en donde ya justamente se busca que las obras de teatro generen no solamente obras para entretener o para emocionar, obras de amor y demás, sino también obras que estén identificadas con los espectadores, que si están hablando de algún hecho en específico, yo como espectador me puedo identificar con esa obra teatral. Por eso me dice que hablamos ya parte del realismo, que va a llevar toda la parte real a la obra de teatro. Y una de las características que ellos introducen en esta etapa justamente es los muebles y accesorios reales. ¿A qué me refiero? A que queda atrás, ahí sí, queda atrás el hecho de ocupar escenografía a lo mejor pintada o que, no se pusieran unas pancartas en grande para demostrar que están en determinado lugar, etcétera. Aquí ya buscan otros elementos, pero tienen que ser elementos reales. Ocupaban sillas, ocupaban mesas, ocupaban, no sé, a lo mejor si se trataba de que la obra de teatro se llevaba a cabo en un espacio, no sé, en la cocina, pues buscaban todos los elementos que están dentro de una cocina para que se pudiera tener como el ambiente necesario para poder producir la obra. Entonces aquí queda atrás toda esa parte de la escenografía pintada y se adquieren estos elementos como accesorios reales. Después nos vamos con este punto. El vanguardismo no es una etapa. Aquí quiero que quede claro, porque luego se me están confundiendo y que piensan que el vanguardismo ya es una etapa. No, esta es como la apertura a nuevas etapas, la apertura a nuevas tendencias, pero aquí ya dejamos atrás el siglo XVIII, siglo XIX y nos pasamos al siglo XX. ¿Qué tendencias vamos a ver en este vanguardismo del siglo XX? Van a ser tres. Mi primer tendencia, hablamos del simbolismo. ¿Qué se hacía en esta etapa o en esta tendencia del simbolismo? Me dice que se trabajaba con personajes que representaban ciertos valores. Justamente en el simbolismo intentaban realizar o trabajaban justamente obras de teatro que estuvieran enfocadas a la muerte y a la reencarnación. Eran como dos valores importantísimos que si nosotros hiciéramos una retrospectiva cómo eran las obras en el simbolismo, se dieran cuenta de que esos dos valores siempre iban a estar presentes en una obra de teatro, siempre, la muerte y la reencarnación. Y que ustedes si se dan cuenta, por eso les comentaba que las imágenes nos dicen mucho, hablan a veces por sí solas, no necesitamos tal vez como tener tanto texto para poder comprenderlas. La imagen que nosotros estamos observando, la verdad sí es una imagen un poco, pues no sé, tal vez la pintura de los personajes,
los gestos que tiene cada uno de los personajes, te lleva justamente a como esa emoción, ese sentimiento de miedo, ¿no? Como que es algo que no te produce alegría, no te produce, a lo mejor entusiasmo o algo parecido. Es como una imagen un poco rara, pero que también tiene el poder de producir justamente las emociones con las cuales ellos trabajaban en ese momento. Después nos vamos a ver la siguiente tendencia. Aquí estamos viendo la parte del surrealismo. Esta tendencia es muy interesante, chicos, porque en esta etapa del surrealismo, ellos buscan que las obras de teatro fueran representadas de acuerdo a los sueños que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no me dejarán mentir que llegarán ocasiones en las que sueñan cosas muy raras. O sea, en nuestros sueños el inconsciente trabaja de una manera interesante en el sentido de que construye muchas ideas y genera justamente el sueño. Pero dentro de esa construcción de ideas también hay ideas bien raras, ¿no? Que luego dices, bueno, es que no sé ni por qué soñé esto, o soñé que volaba, o soñé que a lo mejor me caía, o soñé que estaba en un lugar y luego de repente ya aparecía en otro. Entonces, como que esa mezcla de sueños, el surrealismo las adquiere para poder representar una obra de teatro. Y que obviamente esto va de acuerdo o va ligado a las experiencias de los espectadores. Por eso es que el surrealismo tiende a tener como ese contacto inmediato cuando se presenta una obra de teatro, porque tú te identificas con el sueño. Cuando representan la obra dices, sí es cierto, eso me ha ocurrido, ese sueño me ha pasado, es algo similar a lo que yo he soñado. Entonces, esta etapa, esta tendencia busca mucho trabajar con ese inconsciente cuando nosotros dormimos. Después nos vamos con la siguiente tendencia, que es el expresionismo. Esta tendencia, si nosotros observamos la imagen, por eso vuelvo a comentar, observar es muy importante, porque aquí nos damos cuenta que justamente trabaja mucho con el nombre de la etapa o de la tendencia. ¿Por qué? Porque aquí me dice que la idea principal era la expresión con todos los elementos que tuvieran a la mano, hablando de el cuerpo, o sea, de movimientos corporales, hablando de los gestos, hablando de los objetos que tenían alrededor o a su alrededor, y también del color. Aquí es en donde el color también forma parte de uno de los elementos principales para poder expresar alguna emoción o algún sentimiento. Si ustedes a lo mejor hacemos un pequeño análisis de la imagen, pues podríamos representar que tal vez está a punto de ser castigado la persona que está en el centro, ¿no? Y que obviamente por eso esos vidrios que parecen vidrios están apuntando hacia él. La luz, la iluminación también es otro elemento importante que en el expresionismo pues toma fuerza, y si se dan cuenta pues la luz está justamente dirigida hacia el personaje principal. Los personajes secundarios son los que están alrededor y son los que justamente yo creo que están como juzgando a la persona que está en el centro. Entonces aquí creo que justo los elementos que les comento, como el color, los gestos, la posición de las manos, cómo está posicionado el personaje, que está como de rodillas y demás, todos esos elementos cuentan. Y dentro del expresionismo justamente era lo que se buscaba, que todos estos elementos, al ser conjugados, hicieran la representación de manera sin necesidad tal vez a lo mejor de hablar, ¿no? A lo mejor y lo que nosotros estamos viendo en la imagen solamente se está representando por medio de mímica y no hay un texto como tal. Entonces, imagínense qué tan fuerte tendrían que ser estos movimientos del cuerpo, de la cara, de los elementos que tienen alrededor para que puedan representar justamente la idea de la obra. Entonces, estas son otras de las características en esta tendencia. Y ahora nos vamos con los dos últimos o las dos últimas etapas, pero estas dos etapas pues ya tienen que ver con parte del siglo XX y siglo XXI. Ya casi son a finales del siglo XX que se adquieren estos elementos o estas características en el teatro, pero sí ya están más trabajadas en el siglo XXI, que es en la actualidad. ¿Cuáles son estas dos? Primero vamos a ver el Teatro de Arte de Moscú. ¿Qué me dice este teatro?
Bueno, aquí hablamos de que las actuaciones que tenían que permitir proyectar emociones reales. ¿Qué quiere decir esto? Observen tan solo la imagen. La imagen parece una fotografía real. De hecho, parece un hecho, una acción real. No se ve que esté trabajada como siendo una obra teatral. Y justamente era lo que se buscaba en el Teatro de Arte de Moscú, que las obras de teatro ya no nada más tuvieran una parte del realismo, sino que en todo el sentido de la palabra, la obra de teatro fuera real. Que los actores no nada más se les dijera, a ver, vas a proyectar o vas a llorar en este pedazo de la obra, sino que el actor debía de sentir esa emoción para poder proyectar al público lo que se buscaba, ¿no? La emoción que se buscaba que el público sintiera. Entonces aquí ya toma mucha mayor fuerza el realismo, pero también ya se empieza a generar una obra más llevada a la vida común de todos los seres humanos. Entonces, con problemáticas que tienen todos los seres humanos, pero que ya se implementa la parte de la proyección de las emociones. Y la última etapa es el teatro épico. Este tipo de teatro considero que es uno de los teatros más complicados porque ya tiene encima o toda su carga emocional está ya conectada con todas las demás etapas. Creo que aquí es en donde ya involucran no solamente desde la etapa de la prehistoria que nosotros veíamos, sino ya las últimas etapas, las etapas más actuales, porque estamos viendo que los personajes trabajan con vestuario, ya tienen cierta pintura en la cara, el color también es importante en el escenario, si ustedes se dan cuenta, pues es un escenario oscuro, obviamente me imagino que va a representar algo que tiene que ver con el misterio, la muerte, el personaje principal, pues obviamente también tiene unos gestos diferentes a los de los otros personajes, o sea, siento que este tipo de teatro ya tiene una carga de todos los demás tipos de teatro que nosotros vimos, de todas las demás épocas. Pero aquí tiene una característica que lo hace único y que lo hace complicado. Una obra de teatro decíamos que sí tiene el poder de hacer sentir la emoción, de poder, como lo veíamos en la Edad Media, ¿no? El poder de poder, de brindar conocimiento, cambiar la idea o el pensamiento de una persona, pero aquí hablamos de una palabra importante que es la transformación. Y el transformar, chicos, el poder cambiar esa idea requiere de mucho, o sea, requiere de que en realidad la obra debe de ser muy buena, debe de tener un contenido muy bueno para que nosotros como personas hagamos esa transformación en la forma en que pensamos, en la forma en que actuamos, en la forma en que nos socializamos. Entonces, este tipo de obras ya son obras con mayor poder, mucho mejor construidas, pero que obviamente la carga va a irse enfocándose o se va a ir enfocando a la transformación social. Este es como el principal objetivo del teatro épico y que esta transformación pues obviamente debe de tener todos los elementos que ya hemos hablado de en todas las etapas, pero que obviamente la función principal es ese cambio en la sociedad. Estas son las etapas, 8 etapas que quería explicarles el día de hoy, las que nos hacían falta por ver para darle como fin a esta evolución o poder concluir con este tema de la evolución. Ya vimos desde la prehistoria hasta el siglo XXI todas esas etapas, vimos 13 etapas, 5 en la semana pasada, 8 estamos viendo en esta semana, y que si se dan cuenta sí se han ido adquiriendo nuevas características, han habido nuevos cambios, pero cambios de manera positiva. Creo que se ha ido enriqueciendo la parte del teatro con todo lo que hemos visto ahorita en el transcurso de estas 2 semanas y que a partir de la siguiente semana pues vamos a empezar a ver ya el teatro actual, ¿no? Ya no nos vamos a basar a lo mejor en ver cómo era el teatro anteriormente o explicar ciertas características del teatro, no sé, de la época de Grecia, porque la idea es que ahora ustedes empiecen a conocer cómo es el teatro ya actual. Ese va a ser nuestro objetivo de las próximas semanas. Y chicos, no sé si en este momento con alguna etapa tengan alguna duda para que yo me pueda regresar.
¿Dudas? No, Ninguna. maestra. ¿Seguros? No, maestra. ¿Todo quedó bien, claro? Sí, maestra. Ok, Como el agua. excelente, perfecto, miren. Entonces, ahora sí, les voy a pedir de favor que, pues todas estas características que ustedes ya tienen en su hojita o que ya anotaron o que incluso ya muchos de ustedes ya comprendieron, las van a pasar a su tablita. Va a ser una tabla igual que la que me enviaron la semana pasada, pero ahora va a ser con estas 8 etapas. Y también les comentaba que vamos a trabajar nuestro proyecto transversal. La verdad es que el proyecto transversal está sencillito, no les estoy pidiendo a lo mejor un trabajo súper extenso, va a ser algo sencillo, por eso es que lo estoy solicitando para el día de hoy también, antes de las 9 de la noche. Les explico. Yo les voy a mandar 2 archivos. Te voy a mandar este archivo en PDF, que si te das cuenta, tiene el título de mujeres y si te das cuenta prácticamente es un guión teatral, es una obra de teatro cortita que tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿sale? Este archivo te lo voy a enviar y aquí también te voy a enviar las instrucciones. Ahorita de manera muy concreta te voy a explicar qué es lo que vas a realizar. Tú vas a leer la obra de teatro. Dice, descarga el archivo en PDF que tiene por título Armas y Mujeres. Posteriormente deberás de leer y analizar la historia. Y después ustedes en una hoja blanca con su nombre completo y su grupo deberán de diseñar un final totalmente diferente al que muestra la historia original. ¿Qué quiere decir? Que me voy a basar en el final, ya que yo haya leído completa mi historia, voy a concentrarme en el final y lo que voy a hacer es que ese final que tiene ya la historia original, ustedes lo van a cambiar. Quiero que ustedes inventen un final diferente para esa obra de teatro, ¿sale? Aquí debe de ser como mínimo media cuartilla, no quiero un final de 2 renglones y voy a revisar ortografía, redacción, que tenga coherencia ese texto que ustedes están elaborando y la creatividad en su final. No sé si hasta aquí tengan alguna duda con lo que van a elaborar del proyecto transversal, chicos. Ninguna. Maestra, ¿tiene que ser un final largo o cortito? No, puede ser un final corto, pero a lo que me refiero es que no me vayan a poner 2 o 3 renglones. No, un final mínimo media cuartilla. A lo mejor y tal vez no me van a hacer la media cuartilla completa, pero sí necesito ver más de 5 o 6, de 6 renglones, sí, porque un final pues tampoco no lo van a construir en 2 renglones. Se los digo para que no vaya a ocurrir eso. Entonces, no es necesario que sea un final tan extenso, pero tampoco no quiero que me vayan a hacer 2 renglones. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, gracias. Ok, perfecto. Entonces, chicos, antes de dejar de presentar la pantalla, díganme si existe alguna duda para que me pueda regresar o todo quedó claro. ¿No hay dudas? Todo claro. No, maestra, Ok. bueno, de mi parte no. Ok, gracias, Adiri. Ok, Samantha, muchas gracias. Bueno, chicos, pues esa era parte de la información que necesitábamos ver el día de hoy. Yo ya estaría revisando sus actividades al ratito de que ustedes ya lo hayan enviado, pero sí les encargo mucho que cumplan. Estoy viendo que algunos no están cumpliendo con la entrega de trabajos. Ahorita, fíjense, estamos en clase 19 personas y este grupo por lo general entraba la mayoría de los compañeros. Entonces, yo nada más comentarles, es mucho más sencillo entrar a clase porque te doy una perspectiva diferente de lo que vas a trabajar a que si te lo envío por el grupo. ¿Te lo voy a enviar a Classroom? Sí. ¿Te lo voy a enviar al grupo de WhatsApp todo lo que te acabo de comentar? Sí, te lo voy a enviar. Pero hay dudas que pueden llegar a surgir y ahí difícilmente las voy a poder contestar. O más bien te van a quedar menos claras que si entraras a clase. Yo ahorita ya pasé asistencia con los que me hicieron favor de entrar a la clase y pues chicos, ya nada más ahorita denme unos 10 minutos para subirles las 2 actividades que ustedes tienen que entregar a Classroom y pues eso sería todo, chicos. Les agradezco muchísimo, que tengan un bonito día, échenle ganas,
Cuídense mucho y los vería hasta la siguiente semana, ¿sale? Hasta luego, maestra. Bonito Hasta día. luego. Cuídense mucho, hasta luego. Maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Bonito día. Igualmente, muchas gracias.